Pues nos acompaña a esta hora Pedro Peirano, periodista, historietista chileno, quien interpreta a ese mítico personaje de 31 minutos, Tulio Triviño, una colega periodista, presentador. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Gracias a ti. Oye, Pedro, ni tu compatriota Mon Laferte, ni Carlos Vives, ni Karol G. Aquí los protagonistas de este titular histórico son ustedes, el primer grupo de títeres latinoamericano que se presenta en este espacio. ¿Cómo lo consiguieron? No tengo la más remota idea. No sé. Yo creo que la gente no tenía mucho que hacer. No, pero mira, la verdad es que lo hicimos súper concienzudamente, nos preparamos mucho. Incluso reconstruimos el Tiny Desk en Chile para ensayar. Pero a pesar de todo, nunca pensamos el impacto que iba a tener. La verdad, no teníamos la conciencia de que iba a ser tan explosivo. Y sin duda lo fue. Ustedes sí que saben hacerlo porque uno siente esa explosión, precisamente, esa energía en ese Tiny Desk, que justamente la idea es recrear un ambiente más natural, más tranquilo, en un escritorio de oficina, y uno se lleva mucho de esa energía, ¿no? ¿Cómo fue el diseño de esa presentación? Bueno, primero fue la selección de canciones, por supuesto, que elegimos, efectivamente, como tú dices, elegimos las que nos parecían más energéticas, las que iban a resonar, a entusiasmar más, digamos, porque tenemos otras canciones como de otros estilos y otros moods. También entró ahí la canción de Calurosa Navidad, porque precisamente estamos por estrenar la película del mismo nombre, entonces iba de cajón ponerla. Y entonces primero fue esa construcción y después crear el guión alrededor de eso. Naturalmente salió algo en referencia a los inmigrantes, a, a lo dificultoso que está haciendo ahora ser inmigrante en Estados Unidos. Estaba de cajón porque estábamos en Estados Unidos también nosotros de visita. Y bueno, y después el ensayo. El ensayo fue fundamental y la puesta en escena, siempre exploramos lo que más se puede hacer en un espacio cualquiera que sea el tamaño. Y creo que en eso nos ayudó la experiencia, más que la experiencia teatral que tenemos, la experiencia televisiva, porque como el Tiny Desk es más cercano a la tele, pudimos usar trucos bastante sencillos, pero que sí llenaban el estudio de burbujas, que pudimos ponerle humo a algunos cantantes, cosas que en general no se hacen en el Tiny Desk tampoco, pero nosotros estamos habituados a, como son títeres, a realizar este tipo de efectos sencillos, pero que funcionan súper bien. Hablabas de los migrantes y vimos a Tulio en su papel de anchor, de presentador de noticias, darle paso al periodista en Washington. Para ti, ¿cómo fue mezclarte en ambas pieles, en la piel de Tulio y en la piel de Pedro? Porque te vimos cantando, aplaudiendo, interpretando las canciones e interpretando también a Tulio. Bueno, es algo habitual en las presentaciones en vivo, que estamos cantando y después tenemos que hacer nuestro personaje. Aquí era todo más pequeño, entonces si tú te fijáis bien, y espero que no lo hagan, fíjense bien, si se fijan bien en cómo estoy yo, estoy al lado del piano, con una mano abajo permanentemente. De hecho, yo no podía aplaudir, porque tenía a Tulio puesto, la mitad de Tulio puesto. Porque Tulio es difícil de ponerse, para titiritearlo. Entonces yo apenas terminaba una canción o iba a terminar una canción, tenía que inmediatamente bajar y componerme y hacer y subir a Tulio, digamos. Entonces hay todo un diseño para que todo pasara así. Álvaro también tenía a Bodoque cerca, la Jania Patana, Juanín estaba fuera de cámara, y los títeres en general estaban todos muy, muy bien coordinados. Pero sí hay humanos debajo. Y yo Claro. era uno de ellos. Y mira que los chilenos son además unos maestros en mezclar lo que es la sátira, la crítica con el arte, con la dramaturgia, con la música, y es un momento clave en la política de Estados Unidos. Justamente Tulio lo vimos abrir con esta sátira, dándole el espacio a 31 minutos y diciendo que era el tiempo exacto en el que expiraban las visas. Cuéntame, ¿cómo diseñaron esas bromas? ¿Cómo tocar esa fibra que hoy por hoy está tan delicada en Estados Unidos? ¿Cómo navegaron por esa delgada línea en la casa del lobo prácticamente? Bueno, es que primero es tentador. Segundo, 31 minutos siempre ha tenido un humor que no es precisamente cómodo.
pero es divertido porque es para niños también. Pero siempre pensamos nosotros que los niños no están ajenos a la realidad, y están viéndolo por todas partes, y uno es difícil estar ajeno uno también. O sea, a nosotros creo que nos salió de cajón, nunca nos cuestionamos el guión, nunca nos cuestionamos más de 2 minutos el guión. Siempre fue eso. Siempre nos dio risa eso, después, oye, pongamos un cocodrilo allá. O sea, salió muy orgánico, la verdad. Porque, bueno, después de como 20 y tantos años haciéndolo 31 minutos, creo que conocemos el humor y cómo se puede contar algo sin necesidad de ser violento, sin necesidad de hacerse las víctimas tampoco, sino que hacerlo con un poco de gracia y de falta de gravedad, pero que sí siempre está atento a lo que sucede a nuestro alrededor. No es solamente diversión para alejarse de la realidad, sino que es para aprender a tener una visión de la realidad que tenga un espíritu crítico, y eso también le sirve a un niño. Quiero que recordemos uno de los momentos más memorables, que fue cuando se coló un cocodrilo en una aparente alusión a la prisión para indocumentados en la Florida, Alligator Alcatraz. A mí se me ocurrió el cocodrilo, pero el gorrito y el pelito ya es parte del departamento de, de títeres. Y también ya teníamos una base antes en el guión de que teníamos algún temor de que no íbamos a ir, pero al final se nos ocurrió encarnarlo en este personaje. Claro, es que yo recuerdo cuando se anunció la apertura de Alligator Alcatraz, esta prisión que abrieron los republicanos en la Florida, y aparecían los caimanes con el gorro de ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. ¿Qué mensaje querían enviar ustedes? Nada más que eso, hacer un comentario sobre lo difícil que está la situación de los inmigrantes, y nosotros estábamos en un contexto de música latinoamericana. Es difícil restarse a eso, pero hacerlo con un humor no grave y con cierta picardía, la verdad. Sí. Como que es muy latinoamericano eso. Si me permites, un humor además muy fino, ¿no? Y en un momento muy delicado, no solamente para los migrantes, sino también para toda una gama de actores, también los humoristas. Ustedes llegaron a Estados Unidos justo después de la controversia del humorista Jimmy Kimmel, al que le suspendieron su programa por referirse precisamente a la muerte de un reconocido activista, el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, un reconocido activista conservador. ¿Esto cómo pasó por sus cabezas? Lo que había pasado con la comedia, justamente muchos comediantes en Estados Unidos alzaron sus voces denunciando censura. ¿Puso como un ingrediente extra este elemento, como un desafío adicional a la hora de asumir este desafío de presentarse en Washington con la radio pública? Te mentiría si te dijera que sí. La verdad es que, como te digo, nunca lo cuestionamos. Tampoco nos dimos demasiadas vueltas en la cosa. No es que haya sido nuestro tema más básico, sino que nos pareció una buena manera de hacer un pequeño sketch con todo el mundo de los inmigrantes, con las clases de inglés, con todo eso. Que fue armar una pequeña historia en torno a eso, desde el punto de vista latinoamericano, pero el resto son lecturas que se hacen después, la que la hace el público en general o la prensa, pero nosotros no le dimos mucha vuelta en realidad. Lo encontramos una historia pertinente y que tenía un humor divertido, que tampoco era una cosa como para morirse de lo serio y grave. ¿Pero hubo en algún momento miedo? No, sí, probablemente, pero gracias al cielo no tenemos esa conciencia, en general nunca la hemos tenido. ¿Y Lo que salga. cómo llegan ustedes al Tiny Desk? Porque son foráneos. Históricamente hemos visto a artistas renombrados, cantantes, pero no a marionetas. Mira, yo creo que había muchas peticiones de parte de los fans, según lo que nos contaron ellos mismos, los del Tiny Desk. Nunca se había formalizado nada, pero había un cierto interés. Eh, yo en realidad no sabía mucho qué era el Tiny Desk tampoco, imagínate. Pero, pero lo que sucedió fue que, como vamos a hacer esta película de Calurosa Navidad, que va a salir en Prime Video ahora para Navidad, los mismos Prime Video empujaron un poco esto, le devolvieron, le devolvieron la idea a Tiny Desk y lo encontraron en un buen momento para hacerlo. Entonces creo que es como una feliz comunión de cosas.
Bueno, y además se estarán presentando en México y también en Bogotá. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado y éxitos también en este nuevo camino. Feliz día a ti. Gracias. Feliz día.